Bueno, eh, para hablar de consumo en la propiedad horizontal. Habíamos significado ya en anteriores capítulos cuáles son las situaciones. Este es el edificio, por supuesto, no es el consorcio. Aquí es donde residen, o donde se conjugan todos estos inmuebles diferentes de propietarios diferentes, llamados unidades funcionales, ¿eh? De propietarios al menos dos propietarios diferentes, al menos dos inmuebles diferentes dentro de un mismo conglomerado, material o no, pero jurídicamente sí. ¿eh? Es decir, la idea de la copropiedad, como un derecho menor al dominio y al condominio. ¿Por qué? Porque tienen mayores restricciones. Decíamos, un inmueble 100% en el interior del propietario, es decir, las partes privativas, estas llamadas partes privativas, ¿cuáles son? Todo lo interno al inmueble, revestimientos, ornamentos, mobiliarios, artefactos, aparatos de provisión de comodidades y de confort, partes móviles, puertas, ventanas, cerrajes, persianas, cortinas, bueno, todo lo que hace a un hogar o a un comercio o a una industria, pero más allá del contorno, del envolvente de lo que lo contiene. Todo eso, por supuesto, forma parte de la estructura o de la infraestructura, de la estructura en las partes montantes, digamos, en los cimientos, en los enclaves, en los sedimentos y en el esqueleto hormigonado o no constructivo, la infraestructura en todas las divisiones internas, accesos, pasillos, paredes, vanos de iluminación, todo eso, y las instalaciones que son todas las cañerías que corren por dentro de los muros. Bueno, todas esas partes comunes. Sobre las partes comunes se tiene un X porcentaje, lo da el reglamento, pero se es dueño de todo. Al final del edificio son dueños todos de todo, en una cuota parte de todo lo demás y en un 100% de la intimidad del interior de su propio inmueble. Bueno, y cómo ejercen ellos las facultades y las obligaciones correlativas y recíprocas con respecto a compartir este dominio compartido, bueno, a través de una figura jurídica llamada consorcio. Una figura del derecho, creada por el derecho para arreglar básicamente esta confluencia de intereses. Figura jurídica que está dividida o segmentada en órganos, es decir, es una figura orgánica. Orgánica quiere decir que tiene una asamblea que habla y establece la voluntad, un consejo que fiscaliza lo que hacen las manos y que aconseja a los asambleístas en la asamblea, y las manos que recaudan y comprometen con la firma la recaudación u otros compromisos consorciales de abstenerse de algo o hacer algo. Y las manos están siempre, pero los guantes se cambian, son intercambiables. Y los guantes se llaman administración o administrador. Las manos están siempre porque el órgano ejecutivo va a estar, pero los guantes que se ponen en esa mano tienen un nombre diferente con el tiempo porque van variando naturalmente, porque bueno, es una actividad de roce humano que implica mucho ajetreo y genera también muchas divergencias y se ata a una resolución asamblearia de desvinculación inmediata si lo rescinde al contrato de la asamblea. Bien, los copropietarios, que son los miembros del consorcio, son miembros, la membresía, tienen por supuesto en ello la facultad de ser asambleístas y de ser también, ¿por qué no?, consejeros. Y también de ser administradores, si así lo quisieran. Existe la posibilidad de ser administrador del propio edificio, ya sea cobrando emolumentos u honorarios por ejercer esa actividad, con lo cual implicará registrarse en la matrícula de administradores profesionales
o no, o hacerlo por los honores, sin retribución alguna, para para el edificio en el cual tiene una unidad funcional. Puede ser administrador de varios edificios donde tiene unidades funcionales, por supuesto, pero siempre con esta característica de ser voluntario, con voluntariedad, voluntarioso, sin remuneración. Bueno, pero como que siempre esta figura se delega a terceros ajenos a la comunidad y existe una profesionalización, una corporización, una profesionalización de la materia, del rubro o del ramo, bueno, naturalmente es poco probable que sean los copropietarios quienes ejerzan esto. Y como decíamos, este consorcio que reúne las voluntades de todos, en cuanto básicamente a las dos funciones que tiene el consorcio, conservar toda la propiedad y regular las conductas de quienes allí la usan. Básicamente son estas dos cuestiones, el uso y la conservación. Y la conservación puede ser también innovación, cuando se altera, varía o incrementa el valor inmobiliario, y el uso, por supuesto que puede ser arreglado por las normas genéricas que están previstas en la ley superior del Código Civil, título correspondiente, en el artículo son 2046, 2047, uno con respecto al destino y otro con respecto a las prohibiciones de uso, por ejemplo, evitar depositar mercadería peligrosa, ejecutar actividades riesgosas, bueno, o al revés, mercadería riesgosa, actividades peligrosas, actividades inmorales, cambiar el destino, y vulnerar con intolerancia la pacífica convivencia de los demás. Bueno, entonces el uso se atiene a estas dos características, destino y prohibiciones. Prohibiciones de perturbar a los demás. Prohibiciones. Y la conservación, bueno, por supuesto, también las innovaciones, que es mejorar la calidad constructiva. Y ahí aparece el 2048 para la conservación, el 2051 y 52 para las innovaciones. Muy bien. Pero decíamos, en cuanto al uso, más allá de las normativas genéricas, puede estar mejor todavía reglamentados en el reglamento de propiedad, que establezca pautas más puntillosas sobre cómo se conserva, cómo se conserva el edificio, no, sino cómo se regula esa pacífica convivencia. O también en actas asamblearias que adquieren las características son ley, por supuesto, porque emanan de una asamblea, el reglamento también emana de una asamblea inexistente, pero con las características de una asamblea estatutaria inicial, y esto emana de la ley. Decíamos, actas que generan lo que se denomina reglamentos internos de convivencia, que se denominan reglamentos pero tienen la característica de un acta, salvo que sean proyectados y cumplan con los requisitos de modificar el reglamento de propiedad, entonces pasan a ser parte del reglamento de propiedad inscripto debidamente y consensuado en la asamblea con sus respectivas mayorías. Bien, entonces conservación y uso, características del consorcio cuya membresía la componen los copropietarios. Y es en definitiva el que vive la vida de los derechos del conjunto, y es el que se relaciona con terceros, con los propios y con terceros. Con los propios porque esto le tienen que abonar estas expensas, bueno, entonces hay que exigirlas, las exige el consorcio. O estos le reclaman la conservación de las unidades. ¿A quién? Al consorcio. El consorcio manda por asamblea a ejecutar y ejecuta el administrador o ejecuta el administrador o pone a recaudar más dinero para poder ejecutar. Bueno. Y el consorcio que es el que exige la regulación del uso debido de esto, poniendo normativas a través de actas, por ejemplo, no se podrá de tal hora a tal hora utilizar la azotea, o de tal hora a tal hora permanecer en el vestíbulo de ingreso, o utilizar las rampas del garaje para caminar por allí, sino por las escaleras o los ascensores internos. Bueno, una serie de
normas de convivencia que se pueden establecer y que les atañen a todos, a los copropietarios y también a los consorcistas que no son copropietarios. Quiere decir ahí todo el pliego de cantidad de personas que pueden estar incidiendo en el uso de las unidades y no son los titulares de dominio. Por ejemplo, los familiares del copropietario, hijos, padres, convivientes, parejas, los tenedores como inquilino, comodatario, huésped, ¿eh? O los poseedores legítimos de otros derechos reales como ser usufructuario, usuario, habitador, poseedores legítimos de un derecho real menor al dominio, pero que adquieren todas las características y las garantías del propietario, o poseedores ilegítimos como los boleteros de compraventa, los herederos que todavía no tienen la partición judicial, e incluso los viciosos como los usurpadores. Bueno, esta característica, pliego de gente que puede concurrir acá, o quienes son tenedores en una mera juxtaposición sin implicar un grado de tenencia, como son los encargados de los locales que están en la galería y vienen a abrir y cerrar y permanecer ahí mientras están en su horario de trabajo, que no adquieren las características del tenedor, que tiene una permanencia ahí, un grado de incidencia reemplazando al titular, sino que simplemente ejercen un trabajo y abren o cierran, no tienen esa tenencia provisoria. Bueno, muchas variantes que pueden existir ahí. Y en cuanto a las normativas de uso, por supuesto, implican a todos, las regulaciones para todos. En cuanto a la conservación, la exigencia de las expensas para los copropietarios, básicamente, y en cuanto a las demandas de los propietarios de aparecer en asambleas o en consejo o en la dirección ejecutiva del copropietario, o exigir la reparación de las unidades del propietario y luego se verá si estos tienen o no. Pero decíamos, los que se relacionan con terceros es el consorcio. A esto se lo puede considerar tercero o no, depende de la situación, pero nos vamos a referir a otros terceros. El nivel de subordinación que hay del consorcio para con las autoridades, situaciones de autoridad, en las cuales existe un organismo del Estado que genera deberes para el consorcio. Por ejemplo, el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, la Agencia Gubernamental de Control, con sus departamentos de Dirección General de Registración y Control, Registración de Obras y Catastro, o la Dirección General de Fiscalización y Control de Obras, o la Agencia de Protección Ambiental, que emiten continuas normativas sobre reglamentación jurisdiccional de cómo se conserva un edificio. Por ejemplo, la potabilidad del agua de los tanques, con los controles bacteriológicos, físico-químicos de sus componentes, con la limpieza de los tanques, la desinsectación, derratización, control de plagas, la conservación y las pruebas de emergencia sobre los medios de transporte vertical, como sea ascensores, montavehículos, las sillas eléctricas de accesibilidad, los accesos universales, la iluminación, las aireaciones, los portones eléctricos, las rampas, las señalizaciones, las prevenciones, los matafuegos, los nichos hidrantes, la disponibilidad de las escaleras con pasamanos y antideslizantes, bueno, la opacidad de los divisores en balcones de una unidad a la otra para proteger la intimidad, bueno, toda la regulación y reglamentación que tiene la edificación y parte de resoluciones o disposiciones, ya sean ministeriales o de secretarías o subsecretarías o direcciones específicas, departamentos organizativos del gobierno, a los cuales se subordina
el consorcio y tiene deberes para cumplir. El consorcio, partes comunes. O bien las relaciones paritarias. Las paritarias, hablábamos acá, de todas aquellas en las cuales el consorcio se encuentra en un mismo grado de igualdad en cuanto a la base jurídica para llegar a establecer ese vínculo con los linderos, sean consorcios o no, con los vecinos para cuestiones de vecindad, de emisiones, de conservación del ambiente también, con los encargados, porque es un vínculo laboral, con los encargados, a veces con la rentabilidad que pueden llegar a disfrutar los consorcios de partes comunes, por ejemplo, el alquiler de medianeras para hacer publicidad o para colocar cartelería, o los espacios de cocheras que están predestinados para el acceso público y la rentabilidad que ello produce, o bien la colocación, el anclaje de antenas de telefonía celular o algún otro tipo, y generan todo este tipo de relaciones paritarias. Y también con los expuestos también, que son aquellos que están sometidos a las vicisitudes de los riesgos y vicios que puede tener la edificación. Y luego las relaciones de consumo. Las relaciones de consumo, ¿qué quiere decir? Aquellas en las cuales el consorcio es el destinatario final de la provisión de una mercadería o de la prestación del servicio de otro. La provisión de una mercadería, ¿de quién? Bueno, de quien el consorcio contrata para ayudarlo a cumplir estas dos funciones principales: conservar y regular el uso. Conservar, bueno, acá tenemos a todos los contratistas, a los contratistas que pueden ser albañil, sanitarista, herrero, carpintero, conservador de ascensores, bueno, todos los que vienen a reparar y a conservar la funcionalidad del edificio en las partes comunes, que hace, por supuesto, la funcionalidad de las unidades, precisamente. Contratistas. Luego, entonces colocamos acá contratistas o proveedores de bienes que dan un bien, un producto final, con esas características. O a veces puede ser la prestación de un servicio, porque es un abono continuo. Por ejemplo, el desratizador da un servicio. Quizá no puede ser visto como un producto final porque no se puede percibir, pero sí el resultado final de su proyecto está en la ausencia del bicherío, que es el que combate. Bien, entonces decíamos de proveedores de producto o de servicios. El contratista, los suministros, AISA, que provee el agua potable y el saneamiento del cloacal, Metrogas, o el gas que sea en la provincia, ¿no? El proveedor que sea, acá es uno, en las provincias hay multiplicidad, y la electricidad de norte, de sur, o la que fuera en la jurisdicción correspondiente. Son suministros. Estos dan servicios, y servicios domiciliarios, pero que encuentran a un gran cliente o a un gran conjunto de usuarios del suministro que tienen que brindar. Luego tenemos a las entidades bancarias que proveen el servicio de cuenta corriente bancaria consorcial. Cuenta corriente bancaria, las remesas mensuales del depósito, de tener una caja predestinada para transferencias, depósitos y conservación del dinero de otro, bien, que es del consorcio. Muy bien. Las entidades bancarias, las compañías de seguro que brindan un producto cuando
sucede un siniestro. Si no sucede un siniestro, es un pago de un solo lado y del otro lado no hay contraprestación. Es aleatoria, quiere decir, se produce o no, depende si ocurre el evento que da lugar al siniestro cubierto o no. Y el constructor, pero acá con un límite de tiempo, por supuesto, destinado a lo que construyó. Lo que construyó tiene una garantía de edificación, de solidez, de corrección, y allí dirime los plazos, si 3 o 10 años, depende si sean cuestiones realmente estructurales y de base, o si son meras vicios que se pueden redimir, es decir, que se pueden arreglar sin impedir darle a esto el destino perdurable para el cual está previsto. Entonces, los que le impiden completamente destinarlo a la finalidad que tiene que tener, bueno, son de fondo, esos son trascendentes, esa garantía es de 10 años, y si no, la de 3, por las cuestiones que incomodan, perturban, pero que pueden aún así utilizarse la edificación, y esa incomodidad genera que el vicio sea redimible, y esos 3 años. Y lo otro es una ruina parcial o total, pero que impide darle el destino. Bueno, acá entonces encontramos en consumo, las relaciones de consumo, encontramos a los contratistas, a las entidades bancarias, bancos, a las compañías de seguros, al constructor y a los suministros. Constructor y a los suministros. Suministros de servicios públicos esenciales. No obstante, algunos se pueden cortar, las compañías lo pueden cortar, aunque se consideren esenciales, como son la electricidad y el gas, pero el agua naturalmente no, porque además de ser esencial y humanitario, es de salubridad obligatoria. Bueno, entonces las relaciones de autoridad o las situaciones de autoridad, las vinculaciones paritarias y las relaciones de consumo. Pero también en estas de consumo se puede agregar o se debe agregar a dos actores o protagonistas de toda esta saga, que son los administradores y los ex administradores también. Y ahora vamos a ver por qué ambos y por qué acá. Porque ¿cuál era la característica hasta la que hablábamos del consumo? En la cual el consorcio es el destinatario final, es decir, lo que recibe como producto final o como servicio no lo pone luego en el mercado de valores a transigir o a generar nuevas rentas o forman parte de un nuevo servicio o de un nuevo producto. No existe un montaje, no existe un acople, no existe una nueva apuesta en el comercio de lo que recibe. Es el consumidor final. Punto. Ahí se termina el consumo. Y además porque existe una asimetría de conocimiento y de capacidades de quienes están proveyendo estos bienes o estos servicios con respecto a quien no está en la habitualidad del negocio, no lo conoce, no sabe las características específicas que tienen eso, y confía plenamente en el otro, es decir, se encuentra en un grado de ligereza o de menos capacidades para evaluar las características del negocio que está celebrando. Algunos que le son impuestos, porque los suministros, por supuesto que los quiera recibir, pero no tiene opción de elegir tampoco. Con el constructor tampoco tuvo la posibilidad de elegir a cuál constructor, la construyó uno y ese es el que depende de su cualidad de lo que sea de la edificación. Entonces, por este nivel de asimetría y de consumición final en la que se generan las relaciones de consumo. Y estos proveedores o estos prestadores de servicio, en el caso de los sujetos físicos, son profesionales que no tienen
una base universitaria, es decir, que no han cursado estudios del mayor grado posible, es decir, en el cual se les exigió a través de las instituciones que conceden esos títulos de abogado, ingeniero, químico, bueno, contador, lo que fuere, universitario, no se les ha exigido un grado relevante, el máximo que se pueda, de capacidades puestas a prueba, y además no tienen una colegiatura en la cual se pueda dirimir la disciplina o las responsabilidades que puedan asumir. Entonces, cuando carecen de esto, son conceptualizados como prestadores de servicio, proveedores en relación de consumo, porque si no, escapan a la situación de consumo y se colocarán acá en esta situación paritaria, aunque les pueda ser exigida más de las obligaciones de intentar hacer algo, sino de resultar algo definitivo, pero sin la tutela estatal que se le da al consumidor frente a las relaciones de consumo. ¿Cuál es esa tutela? Bueno, la que al final dan los jueces en una instancia judicial, con la prueba dinámica de quién tiene que aportar la prueba, el proveedor, de quién tiene que tener una registración específica de lo que lleva adelante con los libros propios del proveedor, y si no le juega en contra de la presunción de responsabilidad objetiva, porque tiene un resultado final perfecto que cumplir, y la presunción le juega en contra, o sea, a favor del consumidor, de la justicia gratuita para el consumidor, del proceso más veloz, más rápido que prevea la ley, también en favor del consumidor. Bueno, son esas tutelas que se estipulan en estas vinculaciones de consumo para ayudar al que se encontró en una posición desigual al llegar a un contrato, por una necesidad, por nuestra necesidad, porque los necesita a estos servicios, o algunos se los imponen las leyes, incluso algunos proveedores están impuestos también por concesiones estatales y no hay elección, entonces el Estado al final los protege y los tutela, tanto en la vía del Poder Ejecutivo, con el proceso administrativo, o en el Poder Judicial con el proceso judicial. También, por supuesto, en el proceso prejudicial, que es el conciliatorio de COPREC, que es donde un conciliador también adopta la situación de favorecer la posición del consumidor, previendo que fue más débil en la negociación. Lógicamente, antes existe la etapa de intimación y de diálogo, siempre las mismas que referimos, pasos previos antes de llegar al final. Bueno, el consorcio se relaciona con estos proveedores de bienes finales o de servicios continuos o continuados, secuenciales, intermitentes u ocasionales. Pero también con los administradores y exadministradores. ¿Y por qué? Porque cuando no es un copropietario, que lo hace voluntariosamente, es decir, cuando no es un copropietario que administra voluntariamente, en donde el consorcio en el cual tiene una unidad, sino es un profesional, por supuesto, ni universitario ni colegiado, como actualmente son los administradores, se vincula con el consorcio a través del mandato, que es un contrato, el mandato civil. El mandato quiere decir que el mandatario ejecuta actos jurídicos, no manuales, jurídicos. Todo lo que hace es comprometer o recaudar por nombre, por cuenta, por orden del consorcio. Es decir, no hace nada por su patrimonio, sino con el patrimonio de otro, y porque recibe órdenes del otro, o porque esas órdenes están impuestas en la ley general, ya sea desde el artículo 358 en adelante, en la representación obligatoria de personas jurídicas como representante legal, o en el 1319 y siguiente por el mandato genérico, o en el 2067 por el mandato específico de la propiedad horizontal, por la ley,
o por el reglamento de propiedad, porque el reglamento lo establece deberes, o por actas de asamblea, porque la asamblea le establece órdenes o mandas para cumplir. Por eso es mandatario. O bien porque en su legajo de presentación también incluyó cláusulas contractuales para cumplir, y también se comprometió, y todo eso forma parte del mandato. Por ejemplo, un administrador con su legajo estableció concurrir al edificio todos los martes de tal hora a tal hora para supervisar las tareas que se están haciendo y los labores del encargado. Y no lo cumple, bueno, habrá un incumplimiento contractual del mandato. ¿Quién es el destinatario final? Entonces es un prestador de servicio. ¿Y quién es el destinatario final? El consorcio. ¿Por qué? Porque pone en juego el patrimonio consorcio, que es su destinatario final de las actividades. ¿Y cuándo se lo cuestiona el consorcio? Bueno, cuando rinde cuentas. Entonces en la rendición de cuentas es cuando el consorcio evalúa la gestión administrativa de y rescinde unilateralmente con o sin causa con la remoción, la revocación del mandato, o con causa explicitando en el acta y luego comunicándole al administrador por qué lo desplaza, nombra a otro y ya deja de serlo y pasa a ser ex administrador, con causa, en ese caso impidiendo también cualquier reclamo reverso por lucro cesante de los meses que faltaran para cumplir el mandato, y a su vez genera la obligación del consorcio de abonar honorarios, o bien el derecho del administrador de cobrarse honorarios. Si es que estipuló honorarios, por supuesto, se presume que así lo ha hecho. Entonces, obligación principal del consorcio, o derecho principal del administrador, obligación principal del administrador, o derecho principal del consorcio, y como se quieran ver, rendición de cuentas y honorario. Ahora, cuando la rendición de cuentas no es aprobada, bueno, ahí sigue la responsabilidad del ex administrador. Y acá lo colocamos. El administrador y el ex administrador por las cuentas que no tenga aprobadas. Porque ahí puede haber un reclamo consorcial. Cuando se puso en juego este patrimonio o los compromisos sin inferir en patrimonio, obligaciones de no hacer, por ejemplo, que el consorcio impida la servidumbre de paso que tenía establecida con los proveedores del suministro hacia la cámara del centro transformador, para la limpieza, para la conservación, y que una disposición llevada adelante por el administrador le impida hacer, bueno, una fuera de su competencia o en contrario a los intereses de quien defiende, bueno, habrá algún tipo de responsabilidad. Muy bien. Entonces, administradores por todo lo que hacen y ex administradores por la rendición de cuentas desaprobada o indebidamente presentada, que no es tratada. Ahora, administradores por lo que hacen, la pregunta es, ¿y qué es lo que hacen los administradores que se le pueda exigir consorcialmente por la relación de consumo? Si la relación de consumo es la que me lleva a exigirle vía administrativa el cumplimiento de su profesión, es decir, con la denuncia de la infracción al régimen por el cual es matriculado y habilitado por el gobierno. Es decir, el gobierno de la ciudad tiene un ministerio, una jefatura de gobierno, un ministerio, una secretaría, una subsecretaría, una dirección de defensa del consumidor, de la cual se disgrega el registro público de administrador, que los matricula, les otorga una matrícula que significa una habilitación para ejercer esta actividad, ¿de acuerdo? Y tiene una reglamentación que cumplir, ya sea deberes para con el Estado, en el artículo 6, artículo 12 de la 941, estamos hablando ahora específicamente de la Ciudad de Buenos Aires, u obligaciones con el consorcio, artículo 9, 10, 11. Entonces, cuando incumple esa reglamentación, puede haber denuncia, y ahí se faculta tanto el copropietario como el inquilino. Y acá viene
la característica de la dualidad del administrador, que dualidad o triplicidad, no sé cómo lo podemos llegar a caratular, pero el administrador tiene un vínculo contractual de mandato con la figura consorcio, es decir, el consorcio en una asamblea rescinde o lo nombra y allí establece. Y él acepta o no, acepta si presenta el legajo y luego empieza a ejecutar, el principio de ejecución de la actividad, empieza a recaudar y a manifestarse como administrador, ejecutando las actividades del administrador o no. Bien, entonces se consensúa este mandato civil, pero con características de consumo, en la cual encuentra un destinatario final. Bien, pero a la vez, esta situación de ser un habilitado por el Estado prevé que pueda ser denunciado. Y acá, bueno, y el mandato, decíamos, es con el consorcio, no es con los copropietarios, porque los copropietarios hablan solamente cuando vienen a la asamblea y confluyen las voluntades acá. No existe vínculo entre copropietario y administrador. Existe entre consorcio y administrador. El copropietario nada le puede exigir al administrador, el administrador nada le puede exigir al copropietario, sino que es el consorcio el que le exige expensas al copropietario y que le exige la regulación del uso al propietario. El propietario le exige la conservación de la unidad y detener la mala conducta de otros al consorcio, no al administrador. Ahí bien. Ahora, si el destinatario final es el consorcio, no hay vínculo entre administrador y copropietario, ni tampoco, por supuesto, con otros consorcistas que no son copropietarios. Pero, ahora, esta situación de ser matriculado y habilitado, como prestador de consumo, y tener una reglamentación de su actividad, permite, aunque no la tuviera también porque deriva de la Constitución Nacional, desde ya, desde el artículo 42 de la Constitución Nacional, de la Ley de Defensa del Consumidor, 24240 de la DDC, tanto el artículo 4, 5, 8 bis, 19, 37, bueno, ¿cuáles son esas características que están replicadas en la ley de regulación de su actividad? Básicamente, acceso a la información, trato digno, resguardo de la seguridad, salubridad, sanidad, integridad psicofísica del copropietario, extensión de documentación específica, por ejemplo, recibos de pago de expensa, incorporación en el libro de propietarios con el domicilio que quiera asentar allí el copropietario y dejar avisado también allí quiénes son los tenedores o los poseedores actuales de la unidad, registración de las firmas, en el libro de registro de firmas, bueno, diferentes actividades que están conceptualizadas dentro de la regulación y que hacen también, por supuesto, las normativas generales por decantación, ya desde el artículo 42, la seguridad del consumidor está prevista puesta en manos del proveedor de servicio, del proveedor de producto o del prestador de servicio, en la Ley de Defensa del Consumidor. Y bueno, todas estas actividades que están reguladas y son exigibles al administrador. Bueno, ¿por dónde? Bueno, por esta vía administrativa, del Poder Ejecutivo, que le permite a cualquiera, no solo al copropietario ya, sino al consorcista. Quiere decir que acá se genera un puente, acá hay un puente jurídico, donde no había vinculación, se genera una vinculación, podemos transitar este puente, que saltea el vacío. Y acá sí existe vinculación, y no ya con el consorcio, sino con el órgano directamente, con las manos o con el guante, con el órgano separado del consorcio. ¿Cómo? Bueno, a través de la vía administrativa de poder denunciar la infracción y exigir el cumplimiento de la infracción. Pero no se detiene acá, no se detiene en la denuncia, porque
si bien la denuncia lo que significa es el reporte al Estado de una infracción de alguien a quien el Estado le reguló la actividad. ¿Para qué? Para que el Estado la haga mejorar y le impida seguir infraccionando esa actividad habilitada. Y sí para mejorar al grupo de administradores. Bueno, entonces lo reporto y lo ayudo al Estado a cumplir. Pero el Estado da una posibilidad que se denomina conciliación y permite que en un lapso previo a tomar y recoger el Estado esa denuncia definitivamente y transformarla en una imputación de la infracción, permita la conciliación. La conciliación en donde éste puede satisfacer los intereses del copropietario o del consorcista. ¿Eh? Así que, y acá la pregunta es, ¿el Estado solamente a qué tipo de consorcista le da esa legitimación? ¿Solo al inquilino que acredita con ABL o con algún otro documento que es el tenedor de una unidad? No, en principio la ley no dice. Aquí en consumidor son todos los que están expuestos a la prestación del servicio de este, hasta el ocupante ilegal también, si se intoxica porque porque dejó correr el agua de un tanque que no se secó y la pintura intoxicó al ocupante ilegal, bueno, estaba sometido al ejercicio de este profesional y no tiene nada que ver si tenía o no derecho a estar allí. Ahí se lo puede exigir el propietario de la unidad funcional, pero no el administrador. Entonces quedó sometido. Ni tampoco el consorcio, por supuesto. La unidad, este inmueble es de alguien. Si ese alguien permite que haya otro alguien utilizándolo, bueno, el inconveniente es de él y a lo mejor podrá usucapir y el día de mañana convertirse en un poseedor legítimo absoluto. Y en un copropietario y miembro del consorcio, en vez de por una escritura, por una sentencia judicial. Bien, entonces decíamos que cómo se genera un puente acá con respecto al administrador, que a la vez también se genera en algún otro tipo de actividad, cuando el destinatario final deja de ser el consorcio y pasa a ser el usuario, por ejemplo con los suministros, porque con los suministros el corte de la energía eléctrica o del gas son cañerías individuales que las ejecuta el prestador del servicio público y afecta a uno solo, afecta al usuario. Bueno, ahí el destinatario final es este y quizá este es el que tiene la legitimación para ir a confrontar que no le tenían que cortar el gas, o que le llegaba sin presión, o que le llegaba otro tipo de sustancia que no era el gas inofensivo que le llega, o la electricidad que le produjo un golpe de tensión y le arruinó algún tipo de aparatos o peligro a su integridad física. Bueno, también podemos pensar que la entidad bancaria a veces se encuentra como destinatario final al consorcista y no al consorcio. Cuando éste deposita en la entidad bancaria, le emite el comprobante y luego al consorcio no le aparece ese depósito en el extracto bancario. Entonces, habrá una falla en la relación que tuvo él con la entidad bancaria y no el consorcio, porque el consorcio no lo ve, no sabe si existió o no realmente ese depósito y es él el que tiene el título en soporte del comprobante. Entonces, el destinatario de esa actividad a la cual se comprometió la entidad bancaria es este y no es el consorcio. Bueno, la compañía de seguro, quizá en alguna situación muy específica, por ejemplo, cuando quiera cubrir un seguro con sociedad y luego repita contra el causante del daño y encuentre que éste le diga que es miembro del consorcio y no puede repetir contra él porque existe una cláusula de no repetición contra el consorcio y luego quiera subrogarse en los derechos del consorcio cuando pagó y como acreedor irá a ejecutar la responsabilidad de quien fue negligente. Por ejemplo, el choque de vehículos en un garaje y cubra la cobertura cubre el accidente y luego se subrogan los derechos para ir a ver cuál vehículo fue el que lo chocó y recobrar esa inversión en la compañía contra otro copropietario y oponga allí, por ser el destinatario final también del seguro integral, y oponga allí la cláusula de no repetición, por ejemplo. O el constructor cuando lo averiado dentro de los plazos de garantía sean revestimientos y no sean partes comunes. Entonces encontrará como destinatario final al consorcista y no al consorcio. Bueno, estas variantes se pueden presentar.
Más allá que el contratista, por supuesto, cuando no es el contratista del consorcio y viene a reparar partes particulares, ahí establece un vínculo fuera de lo consorcial con cada consumidor final. Pero en la cuestión del administrador es más significativa porque genera el puente jurídico inexistente en principio del mandato civil, en la cual encuentra al consorcio como consumidor y empieza a encontrar a los copropietarios o a los consorcistas, en todo el abanico de consorcistas, como reclamantes de el cumplimiento de la regulación de su actividad y de las leyes de consumo. Pero, lógicamente que la denuncia quizá no se termina allí porque puede ir acompañado de un daño directo. En este caso, que planteamos en el ejemplo, que no es un caso de laboratorio, no es inventado, ha ocurrido en la realidad y lo hemos padecido, lo hemos llevado adelante, de la intoxicación por agua de un tanque de depósito todavía sin haber secado correctamente, que además generó, por supuesto, una causa penal, bueno, pero eso es más al margen. Y decimos, puede haber un daño directo de la intoxicación, la internación, los medicamentos, la terapia, lo que deba hacer. Y esto en la vía administrativa, ante el Poder Ejecutivo, para que lo conceda, el Poder Ejecutivo reconozca ese daño directo. Pero si no, ante el Poder Judicial. Entonces, legitima a para venir acá, contra el prestador de servicio, o al consorcista también, sin ser copropietario. Otra vez, el puente que se genera acá, al fuero de contencioso administrativo tributario y relaciones de consumo de la ciudad. O al fuero civil, no lo sé, a lo mejor el fuero civil ordinario nacional asume y dice, vaya a relaciones de consumo o no, o lo tramite. Bueno, en principio debería declinar y remitirlo. Pero, ¿por qué hacemos esta salvedad? Porque cuando hemos en su oportunidad activado este tipo de situación, no con una indemnización de violación a la seguridad personal, con una indemnización dineraria contra el órgano, sino por acceso a la información. Por ejemplo, hemos ido al fuero civil a decirle que el consorcista, un inquilino, tenía, por supuesto, la acción civil para hacerse con el acceso a la documentación. ¿Por qué? Porque es un consumidor final de esa actividad del administrador. Y el fuero civil ordinario ha dicho 3 veces en 3 salas diferentes, no, usted tiene que ir contra el consorcio, porque no tiene vínculo alguno con el mandatario. Pero al consorcio no le puedo pedir acceso a la información si solamente la tiene este órgano, las manos, y las manos no la quieren liberar. Entonces, no es al consorcio, porque ¿quién obliga al consorcio a que sean las manos la que la liberen? El juzgado obliga al consorcio si no existe obligación del consorcio de dar acceso a la información. La obligación es de este prestador de servicio de consumo, porque con el consorcio ya dijimos, el inquilino no tiene ningún tipo de vínculo, no tiene por qué acceder a la información, no hay vinculación. Esto lo vimos en el capítulo de inquilino, por supuesto. Bueno, entonces se presentan todas estas cuestiones que por vía administrativa, denuncia o daño directo, que hay una indemnización dineraria y por supuesto, se puede llegar contra este órgano de todos copropietarios o la vía judicial del copropietario del consorcista por cualquiera de las obligaciones. Y hay una que es la del artículo 9, inciso B, de la 941, que establece el orden, establece la exigibilidad al administrador de cumplir con toda la normativa jurisdiccional de reglamentación edilicia. Entonces, es el administrador el que está comprometido a evitar perjudicar la seguridad, la sanidad, la salubridad, la higiene de los copropietarios y de los consorcistas con el cumplimiento específico de toda la regulación edilicia, es decir, simulacro de evacuación, control y verificación y rectificación de elementos de prevención de siniestros, móviles o fijos, extintores, nichos hidrantes, conservación del ascensor, pruebas de emergencias semestrales, calderas, accesos universales, señalización de evacuación, ley de fachadas y balcones, laterales, azoteas, cables,
prevenciones de accesibilidad y de tránsito interno del edificio por escaleras, por paleres, luminosidad, vanos de aireación, todo, por supuesto derratización, desinsectación, todo lo que implica la regulación de la edificación en manos de este. Entonces las tiene que hacer cumplir, porque si no, otra vez se queda el puente. Basta con atender al 9b, que está replicado en el 2067C del Código Civil, atender a toda la reglamentación. ¿Y cómo se abstiene si no tiene recursos, que son de otro? Bueno, el 9b del decreto 551 reglamentario de la 941, ahí establece. El administrador podrá manifestar que se debe cumplir con toda esa reglamentación y que el consorcio decide no hacerlo. Otro delibera su responsabilidad. Y ahí sí dependerá luego de la responsabilidad consorcial para con el copropietario o del copropietario para el tenedor o el poseedor a quienes tenga que responder por algún vínculo particular. Bueno, todo esto genera el consumo más o menos, por supuesto debatible, siempre al menos dos opiniones diferentes hay según qué lado de interés se encuentre uno, pero lo importante es Poder Judicial llegar al final, porque la denuncia por falta de acceso a la documentación o a la información, si no me es dada, genera una multa, pero yo no llego a la documentación o a la información, entonces tengo la vía civil para hacerlo, ¿de acuerdo? O el daño directo que no es concedido, tengo la vía civil para hacerlo. Y la vía administrativa, simplemente para denunciar o satisfacerme acá, en esta etapa de conciliación, pero esto es voluntario del prestador, pero se genera este puente y es importante. Quiere decir, el administrador y el exadministrador encuentran destinatarios finales en el consejo. Pero acá voy a decir algo, el exadministrador, cuando falta rendir cuentas, las cuentas son consorciales, no son particulares. Entonces, podríamos decir que el exadministrador no encuentra destinatario final al copropietario o al consorcista. No obstante, la regulación de la actividad permite durante 3 años efectuar denuncia del hecho 3 años antes y puede haberse ido ayer y la denuncia que se le está haciendo por la infracción es de hace más de 1 año o de 2 años. Entonces nos encontramos con que puede ser llevado a la acción administrativa. Pero cuando lo llevamos a la judicial, por supuesto que la legitimación va a oponer y va a decir, ya no estoy capacidad de otorgar información que no está en mis manos, porque ya cedí. Entonces, tenemos acción por acá y no por acá. Bueno, un montón de inquietudes de las cuestiones de consumo que hacen a la propiedad horizontal, y son inquietudes, más que respuestas certeras. Siempre hay que pulir, aceitar, dinamizar y divulgar y debatir sobre todo esto que se puede, por supuesto, mejorar.